Esta noche no vamos a hablar de una simple piedra preciosa, ni de joyas frías guardadas en vitrinas de museos. Vamos a adentrarnos en la creencia de que existe una materia capaz de respirar, de curar y de observar el paso de los siglos en un silencio absoluto. Si alguna vez has sentido que los objetos que te rodean tienen una historia que contarte, este relato sobre el jade es para ti. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te pongas cómodo, quizás ajustando la almohada o buscando esa posición en la que el cuerpo parece volverse ligero. Esta será una historia larga, diseñada para acompañarte hasta que el sueño decida visitarte. Si disfrutas de este tipo de contenidos pausados e intelectuales, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si realmente te aporta paz, y te invito a formar parte de nuestra comunidad en Observador de la Vida suscribiéndote sin prisas. Me encantaría saber si aún tienes los ojos abiertos, desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. A menudo, cuando pensamos en el jade, nuestra mente viaja a figuritas de color verde en tiendas de recuerdos o a pesados collares antiguos, simplificando una tradición de más de 8000 años en un simple adorno estético. Sin embargo, lo que hoy exploraremos es algo mucho más sutil. La relación casi mística entre el ser humano y una piedra que fue considerada más valiosa que el oro, no por su escasez, sino por sus supuestas virtudes morales. No esperes aquí un documental trepidante de descubrimientos arqueológicos con música de tensión. Esto es un paseo lento por los pasillos de las cortes imperiales y las montañas nubladas de China y Mesoamérica. No hace falta que intentes memorizar nombres de dinastías o fechas exactas. Puedes dejar que los detalles fluyan como el agua de un arroyo, permitiendo que mi voz sea solo un rumor de fondo mientras te relajas. Si en algún momento sientes que tus párpados pesan demasiado, no luches contra ello. Es maravilloso quedarse dormido a mitad de camino. La historia seguirá aquí, esperándote, y yo continuaré hablando para velar tu descanso. Puedes cerrar los ojos cuando quieras. Capítulo 1. El mito de la dureza eterna y la realidad de la seda mineral. Es curioso cómo la cultura popular nos ha vendido la idea de que el jade es simplemente piedra verde. Si pudiéramos retroceder en el tiempo y hablar con un maestro tallador de la dinastía Han, probablemente sonreiría con una mezcla de paciencia y ligera condescendencia. Verás, para el mundo antiguo, el jade no era una categoría geológica, sino un estado del espíritu. Se decía que el jade poseía 5 virtudes. La caridad, por su brillo cálido; la rectitud, por su estructura interna; la sabiduría, por su sonido puro al ser golpeado; el valor, porque puede romperse pero no doblarse; y la pureza. A menudo imaginamos que estas piezas se encontraban fácilmente, pero la realidad era mucho más silenciosa y sacrificada. Mientras que el oro brilla y grita su presencia en las vetas de la tierra, el jade es humilde. Se esconde dentro de rocas que parecen vulgares piedras de río. Había que tener un ojo entrenado, casi una conexión espiritual, para intuir que dentro de un canto rodado grisáceo y tosco se escondía el corazón del cielo. ¿Te imaginas caminar por la orilla de un río helado, buscando entre miles de piedras aquella que vibra de forma distinta? No había prisa en esa búsqueda, como no debería haber prisa en tu descanso esta noche. A veces se cree que el jade es una piedra fría y dura, pero los expertos te dirán que, al tacto, el jade de alta calidad se siente aceitoso, casi como si fuera piel humana. Es una paradoja hermosa. Un mineral que se siente vivo. En las cortes, se decía que el jade absorbía la energía de quien lo portaba. Si el dueño era noble y justo, la piedra se volvía más traslúcida y brillante; si el dueño era oscuro de corazón, la piedra se empañaba. Era, en esencia, un detector de mentiras silencioso colgado del cinturón de un emperador. Es posible que, mientras escuchas esto, estés intentando visualizar ese verde profundo, pero el jade más valorado durante siglos no fue el verde esmeralda que vemos hoy en las joyerías, sino el jade grasa de cordero, un blanco cremoso, casi translúcido, que evoca la luz de la luna filtrada por la niebla. No hay nada estridente en él. Es un color que invita al silencio. Si ya estás empezando a visualizar estos tonos suaves, es una buena señal. No necesitas ver la pieza con claridad, solo deja que la idea de una superficie suave y fresca acaricie tu imaginación. A diferencia de los diamantes, que se cortan para reflejar la luz hacia afuera y deslumbrar al observador, el jade parece absorber la luz, guardándola en su interior. Es una gema introspectiva.
Y tal vez por eso es la compañera perfecta para estas horas de la noche, donde el mundo exterior se apaga y solo queda nuestra propia luz interna, suave y contenida. Al final del día, todos buscamos un poco de esa estabilidad que el jade representa. Algo que no cambia con las modas, que permanece sereno ante el caos y que, a pesar de los siglos, conserva su frescura. Quizás te preguntes si alguna vez has tenido algo entre tus manos que te transmitiera esa sensación de peso reconfortante y permanencia. El jet no busca atención, simplemente está ahí, existiendo en un tiempo mucho más lento que el nuestro. Y en esa lentitud es donde vamos a habitar nosotros durante las próximas 2 horas. Capítulo 2. El umbral del tallador y el aprendizaje de la paciencia invisible. Para entender cómo alguien llegaba a formar parte del mundo del jade, debemos alejarnos de la idea moderna de una carrera profesional elegida tras hojear un catálogo de opciones. En las antiguas provincias cercanas a las montañas de Kunlun o en los valles fluviales de la actual Birmania, convertirse en un maestro del jade no era un trabajo, era una transformación que consumía la vida entera. El proceso de entrada en este sistema comenzaba a menudo en la infancia, cuando el ojo aún es agudo y las manos son lo suficientemente dóciles como para ser moldeadas por la disciplina. Imagínate por un momento a un joven aprendiz entrando por primera vez en un taller imperial. No hay grandes máquinas ni el estruendo de la industria moderna. Lo que se escucha es un siseo constante, un sonido rítmico de agua cayendo gota a gota sobre una piedra y el roce perpetuo de un abrasivo sobre una superficie sólida. Este es el sonido del tiempo siendo limado. En este mundo, la prisa es considerada un defecto moral. Si entras con ansiedad, la piedra lo sentirá. Se dice que el jade es tan duro que no se puede cortar con metal, solo se puede desgastar con arena y paciencia. Durante los primeros 3 o 4 años, el aprendiz ni siquiera tocaba una pieza de jade valiosa. Su educación comenzaba con la limpieza, con el acarreo de agua y, sobre todo, con la observación del silencio. Debía aprender a leer la piedra antes de intentar cambiarla. Se le sentaba frente a bloques de jade en bruto, cubiertos por esa costra opaca y polvorienta que oculta su interior, y se le pedía que imaginara lo que vivía dentro. ¿Ves la disciplina que eso requiere? Es un ejercicio de meditación que hoy en día nos parece casi imposible. Si alguna vez has tenido que esperar por algo importante durante mucho tiempo, sabrás que hay un punto en el que la mente deja de luchar y simplemente acepta el ritmo del destino. Ese es el estado mental que se buscaba en el taller. El entrenamiento era riguroso y estaba lleno de reglas no escritas. No se trataba solo de técnica manual, sino de una educación ética. El maestro observaba no solo cómo el aprendiz manejaba el arco de aserrar, sino cómo respiraba, cómo trataba sus herramientas y cómo reaccionaba cuando, tras meses de trabajo, una veta oculta en la piedra causaba una grieta inesperada. El jade es un maestro severo. Si cometes un error por falta de atención, meses de esfuerzo se desvanecen en un segundo. Pero incluso en ese momento, el aprendiz no debía mostrar ira. La ira empaña el espíritu, y un espíritu empañado no puede crear pureza. Si te encuentras ahora mismo buscando el sueño, podrías intentar aplicar esa misma paciencia de aprendiz. No fuerces el descanso, simplemente deja que el peso de tu cuerpo se asiente, como una piedra en el fondo de un río, dejando que las corrientes del pensamiento pasen por encima de ti sin moverte. No hay necesidad de llegar a ninguna parte todavía. En estos talleres, el aprendizaje también incluía el lenguaje del simbolismo. El joven debía memorizar miles de formas y sus significados ocultos. Aprender que una mariposa no era solo un insecto, sino un símbolo de amor longevo, que un murciélago representaba la buena fortuna y que una cigarra era la imagen de la inmortalidad y la resurrección. Cada vez que movía su herramienta, el artesano estaba escribiendo una oración en la piedra. No era una producción en masa, era un diálogo entre el hombre y el mineral que duraba años. La vigilancia en estos lugares era constante pero sutil. Los oficiales del emperador visitaban los talleres para asegurarse de que las mejores piezas no fueran desviadas al mercado negro. El jade era un monopolio estatal, una sustancia sagrada. Un artesano que lograba terminar una pieza excepcional podía ganar el favor del palacio para toda su familia, pero un error que desperdiciara un bloque de jade de alta calidad podía significar la ruina. Esta presión no se manifestaba con gritos, sino con una mirada severa y un silencio cargado de expectativas.
Es interesante pensar en cómo este entorno moldeaba la personalidad de quienes allí trabajaban. Se convertían en personas de pocas palabras, con una capacidad de concentración que rozaba lo sobrenatural. Eran expertos en ver lo que otros no veían. Podían pasar horas mirando el agua correr para entender cómo el desgaste natural crea belleza. Me pregunto si alguna vez has pasado tiempo observando algo tan simple que, de repente, ha dejado de ser aburrido para volverse fascinante. Ese cambio de percepción es la puerta de entrada a la sabiduría del jade. A medida que avanzamos en la noche, recuerda que el jade que hoy admiramos en los museos fue una vez un problema sin resolver en la mesa de un hombre que decidió dedicarle 1200 horas de su vida a una sola curva de la piedra. Esa dedicación es lo que le da al objeto su aura de paz. Al tocarlo, no solo tocas el mineral, sino que entras en contacto con la serenidad acumulada de quien lo talló. Si te sientes listo para dejar atrás las tensiones del día, imagina que eres como ese aprendiz que finalmente, tras años de espera, recibe permiso para realizar su primer corte suave en una piedra de color verde pálido. No hay miedo, solo una aceptación tranquila del proceso. Todo lo que tiene que suceder, sucederá a su debido tiempo. Mientras tanto, el taller sigue en silencio, la arena sigue puliendo y la piedra sigue respirando bajo la luz de las lámparas de aceite. No hay prisa alguna por terminar. La belleza, al igual que el sueño, llega cuando dejamos de perseguirla con desesperación y simplemente le abrimos un espacio de quietud. Si todavía me escuchas, tal vez puedas notar cómo tu respiración se vuelve un poco más lenta, imitando ese ritmo constante del agua en el taller. Es un buen ritmo. Es el ritmo que permite que las cosas grandes se construyan poco a poco, sin esfuerzo aparente. En la siguiente parte de nuestra historia, veremos qué ocurría cuando estas piezas terminadas llegaban a las manos de los poderosos y cómo el jade se convertía en una herramienta de control y de magia en los pasillos del Palacio Imperial. Pero por ahora, quédate aquí, en la penumbra del taller, sintiendo el aroma del polvo de piedra húmedo y la paz del trabajo bien hecho. Capítulo 3. Las reglas invisibles del rango y el riesgo de la luz verde. Una vez que el jade salía del taller del artesano convertido en una pieza de arte, su vida cambiaba por completo. Dejaba de ser un objeto físico para transformarse en un lenguaje de poder. En la corte, el jade no se llevaba simplemente por estética, se usaba para decir quién era sin tener que pronunciar una sola palabra. Era un sistema de señales extremadamente complejo donde el más mínimo detalle en el tono de la piedra o en la forma del grabado determinaba tu lugar en el universo social. Imagínate caminando por los pasillos de un palacio donde cada persona que cruzas te está evaluando no por tu rostro, sino por el colgante que suena suavemente contra tu túnica. Existían reglas estrictas, casi sagradas, sobre quién podía portar qué tipo de jade. El emperador, por supuesto, tenía el monopolio del jade más puro, aquel que no tenía ni una sola mancha ni una sola sombra. Sus sellos imperiales, los objetos que daban validez a las leyes que afectaban a millones de personas, estaban tallados en bloques macizos de esta piedra. Se creía que el jade era el único material capaz de contener la voluntad del cielo. Si un funcionario de bajo rango se atrevía a lucir una pieza de una calidad superior a la permitida para su grado, el castigo no era una simple multa. Se consideraba una ofensa contra el orden cósmico. Era una forma de vigilancia invisible pero omnipresente. El jade te obligaba a ser honesto sobre tu posición. Si alguna vez has estado en una situación donde sentías que debías vigilar cada una de tus palabras para no destacar demasiado o para no molestar a alguien importante, entenderás perfectamente la tensión silenciosa de la corte imperial. El jade era el símbolo de esa atención constante. Pero aquí hay una paradoja fascinante que me gustaría que consideraras mientras te acomodas un poco más entre las sábanas. Ser notado era peligroso, pero ser ignorado era el fin de tu carrera. El truco consistía en ser tranquilamente competente. El jade encarnaba esta idea a la perfección. No brilla con la agresividad de un diamante que busca capturar toda la luz de la habitación. El jade se queda ahí, esperando a que alguien se acerque lo suficiente para apreciar su profundidad. Los nobles aprendían desde muy jóvenes que el exceso de ostentación era un signo de debilidad. El verdadero poder no necesitaba gritar. Por eso, las piezas más valiosas eran a menudo pequeñas y se llevaban ocultas en la palma de la mano o dentro de las largas mangas de seda. Existe un término para esto. El jade de mano.
Eran piezas pulidas de forma tan perfecta que invitaban a ser acariciadas constantemente. Se decía que el contacto del jade con la piel ayudaba a calmar el corazón y a aclarar el pensamiento antes de tomar una decisión política importante. Me pregunto si tienes cerca algún objeto que te dé esa misma sensación de seguridad, algo que simplemente con tocarlo te haga sentir que todo está bajo control. En este mundo de rangos y jerarquías, el riesgo siempre estaba presente. Un regalo de jade de un superior podía ser una bendición o una advertencia velada. Si el motivo tallado en la piedra era un dragón de 5 garras, era un honor supremo. Pero si el motivo era algo más ambiguo, el cortesano podía pasar noches enteras sin dormir, mirando la pieza bajo la luz de una vela, tratando de descifrar si el emperador estaba complacido o si estaba señalando una falta de lealtad. El silencio de la piedra podía ser ensordecedor. Es una forma de poder que no necesita ejércitos, solo necesita símbolos que todos entiendan y respeten. Si todavía estás despierto, quizás puedas visualizar esos pasillos de piedra pulida donde el único sonido es el roce de la seda y el tintineo metálico y musical de los colgantes de jade. Cada paso que daban los cortesanos estaba coreografiado. Había incluso una forma específica de caminar para que los jades que colgaban del cinturón produjeran una nota musical armoniosa. Si los colgantes chocaban entre sí de forma desordenada o ruidosa, se consideraba que la persona había perdido su equilibrio interno, su autocontrol. El Jedi era un maestro de la etiqueta que te recordaba en cada paso que debías mantener la compostura, sin importar cuán tormentoso fuera el clima político a tu alrededor. Esta vigilancia constante creaba una atmósfera de calma superficial que ocultaba corrientes profundas de ambición y miedo. Sin embargo, para nosotros, que observamos desde la distancia de los siglos, esa misma rigidez nos ofrece una lección de serenidad. Nos enseña que hay una forma de habitar el mundo donde lo importante no es la velocidad, sino la precisión y la armonía con las reglas que nos rodean. No hace falta luchar contra la corriente todo el tiempo. A veces, la mayor sabiduría es simplemente pulir nuestra propia superficie, como un trozo de jade que acepta el roce del tiempo sin protestar. Deja que esta idea de la armonía te envuelva ahora. No tienes que demostrar nada a nadie esta noche. No hay rangos que mantener ni juicios que pasar. En la seguridad de tu habitación, puedes dejar que todos esos colgantes de jade simbólicos que llevas durante el día se queden en silencio. Aquí no hay necesidad de producir una nota musical perfecta ni de caminar con una gracia calculada. Solo existe este momento de quietud, donde el peso de la historia se vuelve ligero y te invita a cerrar los ojos. A medida que nos preparamos para entrar en los rincones más privados de los palacios en el siguiente capítulo, siente como el aire a tu alrededor se vuelve más fresco, como si estuvieras entrando en una sala revestida de piedra antigua que ha guardado secretos durante milenios. El jade sigue ahí, imperturbable, recordándonos que incluso en los lugares de mayor poder, lo que realmente importa es la capacidad de permanecer tranquilos cuando todo lo demás está en movimiento. Si tu mente sigue dando vueltas a las preocupaciones del día, imagínalas como pequeñas impurezas en un bloque de jade que un maestro artesano está a punto de limpiar con un poco de agua clara. Deja que se vayan. Solo queda la piedra, la noche y el silencio. Capítulo 4. La diplomacia del silencio y el peso de un regalo. En el complejo ecosistema de las cortes antiguas no había nada que fuera gratuito o carente de intención. Si el jade era el lenguaje del rango, el intercambio de estas piedras era la diplomacia más refinada que el ser humano haya conocido jamás. Mientras te acomodas un poco más y dejas que tus hombros se hundan en el colchón, trata de imaginar la importancia de un simple gesto. Una mano extendida que ofrece un pequeño objeto envuelto en seda amarilla. En ese momento no se estaban intercambiando solo minerales, se estaban sellando alianzas, perdonando deudas de sangre o enviando advertencias que podían durar generaciones. La belleza del jade en la diplomacia radicaba en su capacidad para decir lo que las palabras no podían expresar sin causar un escándalo o una guerra. Por ejemplo, si un funcionario era enviado a una provincia lejana, casi como un exilio encubierto, el emperador podía entregarle una pieza de jade con la forma de un nudo infinito. A simple vista era un regalo de buena suerte, pero el funcionario sabía leer el mensaje oculto. Su lealtad debía ser tan eterna y sin fisuras como ese nudo. No había necesidad de amenazas verbales. El peso de la piedra en su bolsillo era un recordatorio constante de su deber.
¿Te has detenido alguna vez a pensar en cuánta energía gastamos tratando de explicar nuestras intenciones a los demás? En el mundo que estamos explorando esta noche, esa energía se ahorraba mediante el uso de símbolos. Había una economía del lenguaje que permitía que la mente descansara en lo que ya se sabía. Si el ambiente en el palacio era tenso, el simple hecho de ver a un ministro caminar con un colgante de jade en forma de nube podía calmar los ánimos, pues la nube representaba la lluvia que trae la paz y la cosecha. Era una forma de comunicación ambiental, algo que bañaba el espacio de un significado reconfortante. Esta comunicación no solo ocurría entre los grandes señores. Existía una red invisible de sirvientes, mensajeros y damas de compañía que también entendían este código. Un guardia podía dejar pasar a un mensajero sin preguntar nada simplemente al ver un anillo de jade con una marca específica. La información fluía como un río subterráneo, silencioso y poderoso, por debajo de las estructuras oficiales del gobierno. Esta es la verdadera naturaleza del poder. No lo que se grita en los decretos, sino lo que se comprende en el intercambio de una mirada y el roce de una piedra fría. Es posible que ahora, en la quietud de tu habitación, sientas que ese tipo de vigilancia y simbolismo es agotador, pero para los habitantes de aquellos palacios era una forma de orden que les daba seguridad. Todo tenía un lugar. Todo tenía un peso. No había sorpresas desagradables porque el jade no miente. Si alguien te entregaba una pieza con una grieta oculta, sabías de inmediato que su amistad era falsa. La naturaleza del material dictaba la naturaleza de la relación. Si todavía me escuchas, tal vez puedas visualizar una cena privada en un jardín iluminado por linternas de papel. No hay música estridente, solo el sonido del viento entre los bambúes. En el centro de la mesa hay una pequeña montaña de jade que exhala el vapor de un incienso suave. Los comensales no discuten sobre política, hablan sobre la calidad de la piedra, sobre su color, sobre cómo el frío de la noche parece hacer que el jade brille con una intensidad diferente. Es una forma de cortesía que permite que los temas más difíciles se traten con una delicadeza extrema. Es el arte de bordear el conflicto sin tocarlo nunca. Imagina que pudieras aplicar esa misma delicadeza a tus propios pensamientos antes de dormir. No hace falta enfrentarse a las preocupaciones de mañana con fuerza bruta. Puedes observarlas como si fueran pequeñas piezas de jade sobre una mesa. Míralas desde diferentes ángulos, aprecia sus texturas, y luego, con la misma calma de un cortesano que guarda sus tesoros al final de la jornada, ponlas dentro de una caja de madera lacada en tu mente. Ciérralas suavemente. El día ha terminado y no hay nada más que necesite ser descifrado. Curiosamente, el jade también tenía un papel fundamental en la protección. Se creía que llevar una pieza cerca del cuerpo creaba un escudo invisible contra las malas influencias. Muchas personas dormían con pequeñas cuentas de jade bajo la almohada para asegurar que sus sueños fueran puros y que su espíritu no se perdiera en los laberintos de la noche. Si alguna vez has sentido la necesidad de tener un objeto familiar cerca para sentirte seguro, entenderás por qué estas personas confiaban su descanso a la piedra. No era superstición vacía, era una conexión física con la estabilidad de la tierra. Si notas que tu respiración se ha vuelto tan profunda como el color de un bosque antiguo, quédate ahí. No hay necesidad de seguir el hilo de cada palabra con precisión. La historia del jade es, en realidad, la historia de cómo los humanos buscamos desesperadamente algo que no cambie, algo que sea sólido y eterno en un mundo que siempre está desapareciendo. Y al encontrarlo en esta piedra, aprendimos también a encontrar un poco de esa solidez dentro de nosotros mismos. A medida que el capítulo se cierra y nos preparamos para observar cómo esta piedra influía en los rincones más profundos de la vida privada y la salud, deja que tu mente flote en ese verde infinito. Estás a salvo. Estás en un lugar donde el tiempo se mide en milenios y donde un segundo no tiene ninguna importancia. Deja que el peso de la historia te ayude a hundirte más y más en el descanso, mientras el silencio de los emperadores envuelve tu habitación como una manta de seda pesada y fresca. Capítulo 5. Los hilos invisibles de la lealtad y el susurro de los sirvientes. En el vasto escenario de los palacios imperiales el poder no solo residía en el trono de oro ni en las manos del soberano, sino que se deslizaba como el agua entre las manos de quienes habitaban las sombras de la corte. Mientras te sumerges más profundamente en la calma de esta noche, imagina por un momento que las paredes de piedra tienen oídos y que cada rincón oscuro guarda el eco de un secreto compartido.
Aquí en el corazón del imperio la lealtad no era algo que se compraba con monedas de oro, sino que se tejía con la paciencia de un artesano del jade a través de una red invisible de sirvientes, mensajeros y escribas. A menudo pensamos en la historia como el relato de grandes reyes y generales, pero la verdadera vida del palacio latía en los pasillos de servicio y en las cocinas donde el vapor del arroz cubría las conversaciones más importantes. Eran los eunucos, los guardias de las puertas interiores y las damas de compañía quienes realmente conocían el estado de ánimo del imperio. Ellos sabían antes que nadie si el emperador se había despertado con el corazón sombrío o si una nueva favorita estaba ganando influencia simplemente observando qué tipo de joyas de jade se enviaban de una habitación a otra. Si alguna vez has trabajado en un lugar donde las noticias vuelan antes de que se publiquen de forma oficial, comprenderás perfectamente esta atmósfera de observación constante. En este mundo el acceso a la información era la moneda más valiosa. Un sirviente que limpiaba el polvo de una estatuilla de jade podía escuchar una conversación susurrada tras una cortina de seda, y esa pequeña pieza de conocimiento podía cambiar el destino de una familia entera. Pero lo fascinante es que esta red de información no era caótica. Estaba regida por un código de honor y silencio absoluto. La discreción era la virtud suprema. Un sirviente que sabía callar era más valorado que un ministro que hablaba demasiado. Se decía que los mejores servidores debían ser como el jade mismo. Sólidos, impenetrables y capaces de guardar el frío incluso bajo el sol más ardiente. Me pregunto si puedes sentir esa quietud ahora mismo mientras dejas que tu mente vague por esos corredores silenciosos. No hay necesidad de apresurarse a juzgar a estos personajes. Ellos simplemente hacían lo necesario para sobrevivir en un mundo de cristal. La lealtad en estos círculos era una red de deudas y favores. Un joven escriba podía recibir una pequeña cuenta de jade de un mentor a cambio de su silencio sobre un error administrativo. Ese pequeño objeto se convertía en un lazo físico entre dos personas, un pacto mudo que duraba décadas. No había contratos escritos, solo el peso de la piedra y la memoria de una mirada. A veces el poder se manifestaba en la ausencia de acción. Los sirvientes más veteranos sabían que el momento más peligroso era cuando el palacio se quedaba en un silencio absoluto. Ese silencio significaba que algo grande estaba por ocurrir. En esos momentos la gente se aferraba a sus amuletos de jade buscando en la piedra la estabilidad que el mundo humano les negaba. Es curioso cómo en los momentos de mayor incertidumbre buscamos el consuelo de las cosas que han estado aquí mucho antes que nosotros y que seguirán aquí mucho después. El jade, con sus millones de años de formación geológica, ofrecía esa perspectiva de eternidad que calmaba los nervios más alterados. Si todavía me escuchas, quizás puedas notar cómo tu propio entorno se ha vuelto más silencioso. Las preocupaciones que parecían tan grandes hace una hora empiezan a desdibujarse, perdiendo su importancia frente a la inmensidad del tiempo que representa nuestra piedra. En la corte la memoria era larga. Un favor hecho a un guardián de la puerta podía dar sus frutos 10 años después, cuando ese mismo guardia permitía que una carta importante pasara sin ser revisada. Era una partida de ajedrez que se jugaba a lo largo de toda una vida. Esta red de lealtades también tenía sus propios rituales de cuidado. Se contaba que los sirvientes encargados de limpiar las colecciones de jade del emperador debían purificar sus manos en agua de rosas antes de tocar las piezas. No era solo por limpieza física, sino por respeto al espíritu que habitaba en la piedra. Había una conexión casi religiosa entre el cuidador y el objeto. Al pulir el jade, el sirviente también pulía su propia paciencia y su propio lugar en el mundo. Esa tarea repetitiva y lenta era en sí misma una forma de meditación muy parecida a la que estás experimentando tú ahora mientras permites que mi voz te guíe hacia el sueño. En la arquitectura del poder, los espacios privados eran donde se tomaban las decisiones reales. Mientras el emperador se sentaba en su gran salón para las ceremonias públicas, era en sus aposentos privados, rodeado de biombos de jade y maderas fragantes, donde escuchaba los consejos de sus aliados más íntimos. Allí, lejos de los ojos del mundo, las máscaras caían. Y sin embargo, incluso allí el jade estaba presente como un testigo silencioso que no juzgaba pero que recordaba todo. Imagina que eres uno de esos testigos silenciosos esta noche. No tienes que participar en la intriga ni tienes que resolver ningún conflicto. Eres simplemente un observador de la vida que descansa en la penumbra, escuchando el rumor lejano de una historia que ya ha pasado. Deja que esa sensación de ser un espectador te relaje por completo. Los problemas del mundo siguen ahí, pero por ahora tú estás fuera de su alcance, protegido por el silencio y la frescura de una noche que se extiende ante ti como un manto infinito.
En el próximo capítulo exploraremos cómo estas redes de influencia utilizaban los pequeños objetos y los detalles insignificantes para mover los hilos del destino, pero por ahora solo quédate con esta imagen. Miles de personas moviéndose en silencio cumpliendo sus deberes con una precisión perfecta mientras el jade brilla suavemente en la oscuridad de los estantes reales. Todo está en orden. Todo está en calma. Tu respiración es ahora rítmica y pausada como el paso de los guardias nocturnos sobre los suelos de piedra pulida. No hay nada que temer porque en este mundo de jerarquías y secretos el descanso es el único tesoro que nadie puede arrebatarte. Capítulo 6. El susurro de la seda y el peso de una mirada esquiva. En el corazón del palacio donde las paredes parecen retener el aliento de los siglos existe un tipo de poder que no se mide en ejércitos ni en decretos firmados con tinta roja sino en la capacidad de interpretar lo invisible. Mientras dejas que el peso de tu cuerpo se rinda ante la gravedad de la noche, imagina que nos adentramos en los aposentos donde el aire huele a sándalo y el silencio es tan denso que podrías cortarlo con el filo de una hoja de papel. Aquí es donde los pequeños gestos y las joyas de jade se convierten en armas de una guerra silenciosa y elegante. Imagina por un momento a una dama de la corte que camina con una lentitud calculada por un pasillo de mármol. Ella no necesita gritar para ser escuchada. El simple hecho de que hoy haya elegido llevar un brazalete de jade verde oscuro en lugar del blanco habitual es un mensaje que todo el palacio está intentando descifrar. ¿Significa que está de luto por una pérdida política? ¿O es una señal de apoyo a una facción que favorece las tierras del sur de donde proviene ese tono específico de piedra? En este entorno cada objeto es una palabra y cada silencio es una frase completa. Es un juego de inteligencia pura donde el cerebro nunca descansa pero el cuerpo debe permanecer tan inmóvil y sereno como una estatua. Si alguna vez has sentido que en tu propia vida hay cosas que se dicen mejor sin palabras, entenderás el alivio que produce este código secreto. No hay necesidad de discusiones agotadoras ni de explicaciones largas. La verdad está ahí para quien sepa verla en la transparencia de una gema o en la forma en que una luz se refleja en una superficie pulida. Mientras escuchas esto puedes permitirte el lujo de dejar de interpretar el mundo. Aquí en la seguridad de tu descanso no hay mensajes ocultos que descifrar ni señales que vigilar. Puedes ser simplemente tú mismo sin adornos y sin defensas. En los rincones más privados de la ciudad prohibida el uso de los rumores era un arte refinado. Un rumor no comenzaba con un grito sino con un susurro al oído de la persona adecuada mientras se admiraba una pieza de jade recién llegada de las montañas. Alguien podría comentar de manera casual que la piedra parece tener una mancha casi imperceptible sugiriendo que la fortuna de quien la envió también podría estar empezando a empañarse. Ese pequeño comentario viajaría desde las cocinas hasta los establos y de vuelta a las salas de audiencia transformándose en una verdad aceptada antes de que cayera el sol. Es fascinante cómo la fragilidad de una reputación puede depender de la solidez de una piedra. Me pregunto si puedes visualizar ahora la luz de las velas bailando sobre las superficies verdes y cremosas de los objetos que decoran estas habitaciones. No hay sombras bruscas, solo una penumbra suave que invita a la introspección. Los cortesanos sabían que el tiempo era su mejor aliado. No tenían prisa por destruir a un enemigo ni por ganar una posición. Sabían que si esperaban lo suficiente como el artesano que pule el jade con arena fina, los obstáculos terminarían por desgastarse. Esa paciencia infinita es lo que les permitía sobrevivir en un ambiente de peligro constante. Es una forma de sabiduría que nos dice que no todo tiene que resolverse hoy mismo. A veces la mejor acción es simplemente esperar a que el polvo se asiente. Si todavía estás conmigo, nota cómo la quietud de la historia empieza a filtrarse en tu propia habitación. Las intrigas de la corte se sienten lejanas como un sueño que alguien más está teniendo. No tienes que preocuparte por las lealtades de los demás ni por la seguridad de tu posición. En este momento eres el dueño absoluto de tu propio reino de calma. Los sirvientes imaginarios de este palacio han cerrado todas las puertas y han apagado las luces principales, dejando solo un brillo tenue para guiar tus pensamientos hacia el olvido placentero. Existe una historia sobre un ministro que fue acusado falsamente de traición. En lugar de defenderse con discursos apasionados, simplemente entregó al emperador un pequeño disco de jade perfectamente circular con un agujero en el centro conocido como un bi. Este objeto simbolizaba el cielo y la perfección moral. El ministro no dijo nada. Solo dejó que el emperador sostuviera la piedra y sintiera su pureza y su falta de grietas. Al día siguiente los cargos fueron retirados.
La elocuencia del objeto había sido superior a cualquier argumento humano. Esa es la confianza que da la integridad. La capacidad de quedarse en silencio y dejar que nuestra propia esencia hable por nosotros. A medida que nos preparamos para avanzar hacia las reglas de la etiqueta y los rituales diarios en el siguiente capítulo, siente cómo esa misma integridad te envuelve a ti. No necesitas hacer nada para ser valioso. Al igual que el jade, que es precioso incluso cuando está enterrado en lo profundo de la montaña, tú tienes un valor intrínseco que no depende de tus logros diarios. Esta noche puedes simplemente existir sin expectativas. Deja que el ritmo de mi voz sea como el roce constante de la seda sobre la piel, proporcionándote una sensación de continuidad y protección. El aire en el palacio se vuelve más fresco a medida que avanza la madrugada. Los guardias cambian de turno con pasos sordos y los grillos en los jardines imperiales comienzan su concierto nocturno. Todo está en su sitio. El orden del universo se mantiene gracias a estas pequeñas rutinas invisibles. Y tú eres parte de ese orden. Tu descanso es necesario y es merecido. Permite que la imagen del jade, esa piedra que ha sobrevivido a imperios y catástrofes, te dé la estabilidad que necesitas para soltar las últimas amarras con el mundo de la vigilia. Estás a punto de entrar en un sueño tan profundo y sereno como el color de un jade imperial guardado en la oscuridad de una caja de sándalo. Todo está bien. El silencio es ahora tu mejor compañero. Capítulo 7. El ritmo de las sombras y el protocolo del amanecer. En la quietud de la gran ciudad de piedra, el tiempo no se mide por el segundero de un reloj metálico, sino por el consumo lento de los palillos de incienso y el cambio de guardia en las 12 puertas principales. Mientras permites que el cansancio sea tu guía hacia un estado de relajación absoluta, imagina que el palacio es un organismo vivo que respira a un ritmo pausado y solemne. Todo en este mundo está diseñado para controlar el movimiento y la emoción. No se permiten las prisas porque la prisa es una confesión de desorden interno. Para los habitantes de la corte, la vida era una serie de rituales que comenzaban mucho antes de que el primer rayo de sol tocara los tejados dorados. A las 4 de la mañana, cuando el mundo exterior todavía duerme profundamente, los pasillos internos ya bullen de una actividad silenciosa. Los sirvientes de menor rango se mueven como sombras preparando el agua caliente en la que flotan pétalos de jazmín y trozos de jade para purificar el ambiente. Existe la creencia de que el jade transmite su frescura al agua y que lavarse con ella otorga una claridad mental necesaria para enfrentar las intrigas del día. Me pregunto si alguna vez has sentido que el agua fresca sobre tu rostro tiene el poder de borrar los restos de un mal sueño. En el palacio, este acto diario era una ceremonia de renacimiento. La vestimenta de un alto funcionario era en sí misma una arquitectura de seda y piedra. No era algo que uno pudiera ponerse solo. Requería la ayuda de 3 o 4 asistentes que ajustaban cada pliegue con una precisión matemática. Pero el elemento más importante, el que daba el toque final de autoridad, era el cinturón ceremonial adornado con placas de jade tallado. Estas placas no estaban allí solo para brillar. Según el protocolo imperial, el sonido que producían al chocar suavemente mientras el noble caminaba debía seguir un ritmo musical específico. Si el ritmo se perdía, significaba que el hombre estaba caminando demasiado rápido o que su mente estaba agitada. Era un metrónomo moral que colgaba de su cintura. Si todavía estás despierto, puedes intentar visualizar ese movimiento. Un paso lento, un tintineo cristalino, un paso lento, otro tintineo. Es un sonido que invita a la hipnosis. Imagina que cada una de tus preocupaciones es una de esas placas de jade que ahora se detienen y quedan en silencio mientras te quedas inmóvil en tu cama. Ya no hay necesidad de caminar ni de mantener el ritmo. El protocolo del día ha terminado para ti y ahora entras en el protocolo del descanso, donde la única regla es soltarlo todo. La arquitectura del palacio también jugaba un papel fundamental en este control del comportamiento. Los grandes salones estaban separados por umbrales altísimos que obligaban a las personas a mirar hacia abajo y levantar las piernas con cuidado para no tropezar. Esto garantizaba que nadie pudiera entrar corriendo a una habitación. El diseño físico del espacio te obligaba a ser consciente de cada uno de tus movimientos. Era una forma de meditación forzada por la piedra y la madera. Hoy en día nos rodeamos de superficies lisas y puertas automáticas que nos permiten movernos sin pensar, pero en el mundo del jade cada paso era un acto de voluntad. A medida que el sol comienza a asomarse por el horizonte, las audiencias matinales dan inicio.
Cientos de hombres permanecen de pie en el gran patio en un silencio tan absoluto que se puede escuchar el vuelo de un pájaro sobre las cabezas. No se permiten los susurros. El emperador aparece como una deidad de jade sentado en su trono elevado. La distancia entre el soberano y sus súbditos no es solo física sino emocional. El aire está cargado de una solemnidad que hace que el tiempo parezca detenerse. Es en este espacio de inmovilidad donde se decidía el futuro de las provincias y el destino de las familias. Sin embargo, detrás de esta fachada de rigidez existía una vida privada mucho más suave. Al terminar las funciones oficiales, los nobles se retiraban a sus jardines personales. Allí, rodeados de estanques donde los peces dorados nadan bajo hojas de loto, el jade volvía a cambiar de significado. Dejaba de ser una placa de cinturón rígida para convertirse en una flauta tallada o en un cuenco para el té. El sonido de una flauta de jade en el crepúsculo se considera uno de los placeres más elevados de la existencia humana. Se dice que su nota es más pura que la de cualquier madera porque el mineral no absorbe el sonido sino que lo proyecta con una claridad celestial. Quizás puedas imaginar ese sonido ahora. Una nota larga y limpia que flota sobre el agua del estanque y se pierde entre las ramas de los sauces llorones. Es una música que no busca entretener sino vaciar la mente de pensamientos superfluos. Deja que esa nota imaginaria limpie tu espacio mental ahora mismo. No necesitas retener ninguna imagen compleja. Solo siente la vibración de la calma que el jade representa. Todo lo que ha ocurrido hoy ya es historia antigua tanto como las dinastías que estamos recordando. Lo único real es la suavidad de tu almohada y el ritmo tranquilo de tu corazón. En este capítulo hemos visto cómo la estructura y el ritmo pueden darnos seguridad. El orden del palacio, aunque estricto, ofrecía a sus habitantes un marco en el cual la vida tenía un sentido claro. Al cerrar los ojos y entregarte al sueño estás creando tu propio orden interno. Estás decidiendo que este es el momento de la paz. Los guardias de jade de tu imaginación están apostados en la puerta de tu habitación asegurándose de que nada perturbe tu tranquilidad. Puedes confiar en ellos. Puedes confiar en el silencio que hemos construido juntos. A medida que avanzamos hacia el próximo bloque donde descubriremos los secretos de las redes de información y cómo un simple mensaje tallado podía cambiarlo todo, deja que tu conciencia se vuelva más ligera. Como si fueras una hoja de loto flotando en el estanque imperial, te mueves sin esfuerzo llevada por la corriente suave de mi voz. No hay resistencia. No hay tensión. Solo existe el flujo continuo de una historia que te envuelve como un abrazo cálido y protector. Duerme ahora sabiendo que el mundo está bien cuidado y que tu único deber es descansar profundamente en la cuna de la historia. Capítulo 8. El lenguaje de las pequeñas cosas y el poder de lo invisible. En el tejido de la vida diaria del palacio, la autoridad no siempre se manifestaba a través de grandes desfiles o discursos vibrantes. A menudo la fuerza más poderosa era aquella que no hacía ruido. Mientras te dejas llevar por la suavidad de este momento, imagina que el poder es como el aceite que lubrica los engranajes de un reloj de agua. Está en todas partes pero nadie lo nota a simple vista. En este mundo de sombras y luces tamizadas por cortinas de seda, el escándalo y el rumor no eran accidentes sino herramientas de precisión quirúrgica. Un error de etiqueta, una palabra mal colocada en un brindis o el uso de una joya de jade con un motivo inapropiado podían ser el inicio de una caída estrepitosa o de un ascenso meteórico. Si alguna vez has estado en un lugar donde sentías que el ambiente estaba cargado de algo que nadie se atrevía a decir en voz alta, comprenderás el valor del tiempo y del silencio en la corte. Aquí las consecuencias no llegaban de inmediato. No había impulsividad. El castigo o la recompensa se cocinaban a fuego lento durante meses o incluso años. Una carta escrita con una caligrafía perfecta pero entregada con un día de retraso podía ser una señal de desprecio tan clara como un bofetón en el rostro. Los habitantes del palacio eran maestros en la interpretación de estos pequeños retrasos y de estas omisiones voluntarias. Aprendían a leer el aire antes de que el viento soplara con fuerza. Me pregunto si puedes imaginar la paciencia necesaria para vivir en un lugar así. No es una paciencia pasiva sino una vigilancia activa y relajada al mismo tiempo. Es la misma paciencia que tú estás cultivando ahora mientras permites que el sueño se acerque sin forzarlo. No hay prisa por llegar al final de la historia. Cada palabra es como una gota de agua que cae sobre una piedra de jade, desgastando poco a poco los bordes afilados de tus preocupaciones diarias.
Si todavía me escuchas, quizás puedas visualizar a un funcionario de alto rango sentado en su estudio privado rodeado de pergaminos. Frente a él hay un pequeño quemador de incienso fabricado en jade verde pálido con la forma de un león mítico. El humo sube en espirales perezosas dibujando figuras en el aire que desaparecen tan pronto como se forman. El funcionario no está trabajando en el sentido convencional, está pensando. Está esperando el momento exacto para actuar. En la corte la información viajaba a través de objetos que parecían inofensivos. Un anillo de jade enviado como regalo de cumpleaños podía llevar grabado un poema que contenía un mensaje en clave. 2 palabras que rimaban de una forma inusual podían advertir sobre una traición en la frontera norte o confirmar una alianza secreta entre 2 familias poderosas. El Jedi era el vehículo perfecto para estos mensajes porque su durabilidad garantizaba que el pacto fuera eterno. No era como el papel que se amarillea y se rompe, la piedra conservaba el secreto incluso si era enterrada bajo tierra durante 1000 años. Esa sensación de permanencia es lo que les daba tranquilidad a los poderosos. Sabían que sus legados estaban grabados en algo que el tiempo no podía borrar. Si sientes que tu mente intenta aferrarse a los detalles de tu propia agenda, recuerda que esta noche tú no tienes que descifrar ningún código. No hay mensajes ocultos en el silencio de tu habitación. Puedes confiar en que el mundo seguirá girando sin tu intervención constante. Al igual que aquel funcionario que finalmente decide apagar su lámpara y confiar en que ha tomado la decisión correcta, tú puedes apagar el flujo de tus pensamientos y confiar en el descanso. La autoridad sobre tu propio bienestar comienza con la capacidad de rendirte ante la noche. A veces el escándalo estallaba por algo tan nimio como el color de un cordón de seda que sostenía una pieza de jade. Existían leyes suntuarias que dictaban que solo los miembros de la familia imperial podían usar el color amarillo brillante. Si una concubina aparecía en un jardín privado con un cordón de un tono sospechosamente cercano al amarillo, estaba lanzando un desafío directo a la emperatriz. No hacía falta que dijeran nada ofensivo. Su sola presencia era una declaración de guerra. Pero fíjate en la elegancia de este conflicto. No hay gritos, no hay violencia física, solo el despliegue de un color y la reacción silenciosa de los observadores. Es un teatro de la mente donde la tensión es máxima, pero la superficie permanece tan tranquila como un lago en un día sin viento. Es posible que ahora mismo sientas que tus párpados pesan tanto como aquellas placas de jade que adornaban los pechos de los generales. Deja que ese peso te hunda suavemente en el colchón. No intentes sostener la mirada de la imaginación por más tiempo del necesario. Si los colores de la historia empiezan a mezclarse en una mancha borrosa de verde y gris, eso es perfecto. Significa que estás cruzando el umbral hacia el territorio donde las palabras ya no tienen significado. Donde el poder ya no importa y donde el único lenguaje es el de la respiración tranquila. En el siguiente capítulo nos adentraremos en la arquitectura física de este mundo, los espacios cerrados, los pasillos que parecen no tener fin y cómo el diseño de las casas y los palacios ayudaba a mantener el control sobre los corazones humanos. Pero antes de llegar allí, quédate un momento más en este estudio silencioso con el aroma del incienso y el tacto fresco de la piedra. Siente cómo la atmósfera de respeto y orden te protege. No estás solo en la oscuridad, estás rodeado por la sabiduría de milenios que te dice que todo tiene su tiempo y que ahora es el tiempo de la paz absoluta. El jade que respiraba en las leyendas de los emperadores es ahora tu compañero silencioso. Su frescura te ayuda a bajar la temperatura de tus pensamientos, permitiendo que el cuerpo entre en ese estado de hibernación reparadora. No hay nada más que buscar. No hay nada más que demostrar. Solo existe este flujo constante de palabras que te envuelven como una corriente de agua tibia en un río de montaña. Déjate llevar. La corriente sabe exactamente a dónde ir. La corriente te lleva directamente al corazón del sueño, donde el silencio es el rey absoluto y el tiempo se detiene para dejarte descansar. Capítulo 9. La arquitectura del susurro y los muros de sombra. Ahora que el silencio de la noche es más profundo, te invito a imaginar que caminamos juntos por los senderos de piedra que conectan los pabellones privados del palacio. Aquí la arquitectura no se diseñó para la comodidad en el sentido moderno, sino para el control y la observación sutil. En este laberinto de muros altos y corredores cubiertos de madera lacada, cada espacio tiene un propósito y cada puerta cerrada cuenta una historia diferente. Mientras te acomodas en tu cama, siente como el aire se vuelve más denso y protector, como si los muros de este palacio también estuvieran velando por tu tranquilidad.
Los arquitectos de la antigüedad sabían que el espacio influye en el alma. Por eso las residencias imperiales estaban llenas de lo que llamamos espacios de transición. No pasabas de una habitación a otra de forma brusca. Siempre había un pequeño patio, un jardín interior o una pantalla de jade tallado que te obligaba a detenerte un segundo y ajustar tu intención. Estos muros no solo separaban a las personas, sino que también servían para filtrar el ruido del mundo exterior. Al entrar en el corazón del palacio, el estruendo de la ciudad desaparecía por completo, dejando solo el sonido del agua cayendo sobre cuencos de piedra y el roce de la seda sobre los suelos pulidos. ¿Te has fijado en cómo el silencio tiene diferentes texturas? El silencio de una biblioteca es diferente al silencio de un bosque, y el silencio de un palacio revestido de jade es algo único. Es un silencio que se siente fresco y pesado al mismo tiempo. Es un tipo de quietud que te invita a bajar la voz hasta convertirla en un susurro. En estos pasillos hablar en voz alta se consideraba una falta de educación extrema, casi un acto de violencia contra la armonía del lugar. Por eso los sirvientes y los cortesanos desarrollaron una forma de comunicarse casi telepática a través de miradas y gestos mínimos. Si todavía me escuchas, puedes intentar imaginar la estructura de una de estas habitaciones. No hay grandes muebles que interrumpan la vista. El suelo está cubierto de esteras tejidas con una precisión asombrosa. En el centro hay una mesa baja de madera oscura donde descansa un solo objeto de jade. Un soporte para pinceles tallado con la forma de una montaña mística rodeada de nubes. Para el habitante de esta habitación, ese pequeño objeto es todo un universo. Puede pasar horas contemplando las vetas de la piedra, imaginando que son ríos que bajan por las laderas de la montaña. Esa capacidad de encontrar la inmensidad en lo pequeño es la clave de la paz interior que buscamos esta noche. No necesitas abarcar todo el mundo, solo necesitas centrarte en este momento presente, en la suavidad de tu respiración. Los pasillos del palacio eran también herramientas de poder. Eran tan largos y rectos que nadie podía esconderse en ellos sin ser visto desde lejos, pero a la vez estaban llenos de recovecos y pequeñas salas de espera donde los secretos podían intercambiarse rápidamente. Los guardias se apostaban en los puntos ciegos, permaneciendo tan inmóviles como las columnas de piedra que sostenían el techo. Su presencia era constante pero invisible como el aire mismo. Sabían todo lo que ocurría, pero nunca intervenían a menos que el orden se viera amenazado. Esa es la sensación de seguridad que quiero que sientas ahora. Estás en un lugar donde todo está bajo control y donde nada malo puede ocurrir porque el diseño mismo del espacio está hecho para protegerte. Me pregunto si alguna vez has caminado por un lugar donde sentías que cada paso que dabas tenía un significado especial. En el palacio, cada dirección que tomabas estaba cargada de simbolismo. Caminar hacia el norte era dirigirse hacia el trono y la autoridad, mientras que caminar hacia el este era buscar el renacimiento y la sabiduría. Incluso la forma en que los techos se curvaban hacia arriba estaba pensada para permitir que la energía fluyera libremente y no se estancara en las esquinas. Todo era una danza de equilibrio entre lo sólido y lo vacío, entre la piedra y el aire. A medida que avanzamos por estos pasillos imaginarios, nota cómo la temperatura de tu habitación parece estabilizarse. El jade tiene esa propiedad única. Se mantiene fresco cuando hace calor y retiene una calidez suave cuando el ambiente se enfría. Deja que esa misma estabilidad térmica envuelva tu cuerpo. No hay tensiones en tus músculos porque te has convertido en parte de la arquitectura de esta historia. Eres como una de esas piedras preciosas engastadas en un marco de madera noble. Firme, segura y en paz. En la vida privada de los emperadores, el baño era uno de los rituales más elaborados y arquitectónicamente impresionantes. No eran simples bañeras, sino piscinas enteras revestidas de jade blanco y verde. El agua se calentaba con hierbas medicinales y se hacía circular de forma que produjera un sonido musical constante. Se creía que el contacto del cuerpo desnudo con la superficie lisa y fría del jade ayudaba a extraer las toxinas no solo del físico sino también del espíritu. Al sumergirse en esa agua, el soberano dejaba atrás todas las preocupaciones del imperio. Te invito a que tú hagas lo mismo ahora. Imagina que te sumerges en una piscina de calma líquida donde el peso de tus problemas desaparece por completo. El agua es clara, pura y tan serena como el fondo de un pozo antiguo. Si tus pensamientos intentan volver a la superficie, simplemente déjalos pasar como burbujas de aire que suben y explotan sin dejar rastro. La estructura de este relato está diseñada para sostenerte. No tienes que hacer ningún esfuerzo para seguir adelante.
Solo tienes que dejarte llevar por el ritmo lento y rítmico de mis palabras. En el palacio la noche no era un tiempo de oscuridad absoluta sino un tiempo de una luz diferente más tenue y misteriosa. Las lámparas de aceite protegidas por pantallas de jade proyectaban sombras alargadas que daban vida a las tallas de las paredes. Los dragones y los fénix parecían moverse lentamente en el límite de la visión creando una atmósfera de cuento de hadas. Esa es la atmósfera que te rodea ahora. Un mundo donde la fantasía y la realidad se dan la mano para permitirte descansar. En el próximo capítulo exploraremos cómo los ritmos diarios y las estaciones del año influían en la vida de estas personas, pero por ahora quédate aquí en este corredor silencioso escuchando el eco lejano de tus propios latidos. Estás a salvo. Estás protegido por los muros de la historia y por la frescura eterna de la piedra. El sueño no es una meta que debes alcanzar sino un estado natural al que estás regresando. Como el jade que vuelve a la montaña, tú vuelves al silencio original de donde todo nace. Descansa profundamente mientras la noche sigue su curso sin prisas y sin pausas. Capítulo 10. El susurro de las estaciones y el jade que cambia de piel. A medida que nos adentramos en la profundidad de la noche es fascinante observar cómo el mundo antiguo no solo se regía por los muros de piedra sino por el pulso cíclico de la naturaleza. Para los habitantes del palacio el tiempo no era una línea recta que se agotaba sino un círculo perfecto que regresaba siempre al mismo punto de origen. El jade como compañero de vida también participaba en esta danza de las estaciones. Existía la creencia de que la piedra misma reaccionaba al cambio de temperatura y de luz volviéndose más oscura en los meses de invierno y adquiriendo un brillo casi acuoso durante la primavera. Mientras descansas imagina que tú también eres parte de este ciclo natural donde todo tiene su momento de expansión y su momento de recogimiento. En el invierno más profundo cuando la nieve cubría los tejados de la ciudad prohibida los cortesanos cambiaban sus adornos. El jade verde intenso que recordaba a los bosques de verano se guardaba en cajas de sándalo forradas de terciopelo. En su lugar aparecía el jade blanco cremoso aquel que los maestros llamaban grasa de cordero. Esta piedra no solo era estéticamente coherente con el paisaje nevado sino que se creía que conservaba mejor el calor espiritual del cuerpo. Los oficiales llevaban pequeñas piezas de este jade dentro de sus túnicas apretándolas contra su piel para mantener la calma frente al viento gélido del norte. Es un recordatorio de que incluso en los periodos más fríos y oscuros de nuestra vida siempre hay algo sólido y puro a lo que podemos aferrarnos para mantener nuestra propia calidez interna. Si todavía me escuchas, deja que tu imaginación se deslice por los jardines imperiales durante el deshielo. Es el momento en que el agua de los estanques comienza a correr de nuevo produciendo un murmullo constante que llena el aire. En esta época del año el ritual consistía en limpiar las piezas de jade al aire libre bajo la lluvia fina de abril. Se decía que el agua del cielo renovaba el aliento de la piedra. Los sirvientes con movimientos lentos y ceremoniales sumergían los grandes incensarios y las estatuas en fuentes de piedra dejando que la naturaleza hiciera el trabajo de pulido final. No había necesidad de productos químicos ni de fricciones violentas. La paciencia de la lluvia era suficiente. Quizás podrías aplicar esa misma idea a tu mente ahora. No intentes limpiar tus preocupaciones con un esfuerzo consciente, deja que el paso del tiempo y la suavidad de este relato actúen como esa lluvia fina lavando suavemente todo lo que te pesa. A medida que el verano se acercaba el palacio se transformaba en un refugio de sombra. El jade verde esmeralda volvía a ser el protagonista pues su color recordaba a la profundidad de los lagos y a la frescura de las cuevas de montaña. Los emperadores solían retirarse a pabellones construidos estratégicamente para captar la más mínima brisa. Allí las ventanas no tenían cristales sino finas láminas de jade traslúcido que filtraban la luz del sol transformándola en un resplandor verdoso y sedante. Imagina entrar en una habitación bañada por esa luz de bosque donde el calor del día se detiene en el umbral y solo queda una atmósfera de paz absoluta. Es como estar bajo el agua sin dejar de respirar. Es posible que ahora sientas que tu cuerpo se vuelve más ligero como si estuvieras flotando en esa luz tamizada. No hay presiones externas ni expectativas que cumplir. En la corte el ritmo de las estaciones dictaba incluso los temas de conversación y los menús de las cenas. Había un orden cósmico que nadie se atrevía a desafiar. Si era tiempo de cosecha se hablaba de la gratitud a la tierra, si era tiempo de siembra se hablaba de la esperanza y de la paciencia. Este alineamiento con el mundo exterior reducía la ansiedad de lo incierto.
Sabían que después del invierno siempre llegaría la primavera y esa certeza les permitía dormir con una tranquilidad que nosotros a veces olvidamos en nuestro mundo moderno lleno de luces artificiales y horarios constantes. Me pregunto si puedes notar cómo el ritmo de mi voz imita ese cambio estacional pasando de la frescura de la piedra al calor de la madera. Cada palabra que pronuncio está pensada para hacer un paso más hacia el centro de tu propia serenidad. Los antiguos sabios decían que para ser como el jade uno debía ser capaz de adaptarse a cualquier recipiente pero manteniendo siempre su estructura interna. Tú estás haciendo lo mismo ahora adaptándote a la forma de tu descanso permitiendo que la noche te moldee mientras tu esencia permanece intacta y protegida. Durante las festividades de otoño cuando la luna llena se veía más grande y brillante el jade jugaba su papel más místico. Se sacaban a los patios grandes discos de jade blanco que reflejaban la luz lunar creando un puente visual entre la tierra y el cielo. Los poetas se reunían para escribir versos sobre la inmortalidad comparando la permanencia de la gema con la brevedad de la vida humana. Pero lejos de ser una comparación triste esto les daba un sentido de propósito. Si la vida era corta debía vivirse con la dignidad y la belleza de una talla perfecta. Cada día era una oportunidad para pulir un poco más nuestro carácter para ser un poco más transparentes y un poco más sabios. Siente ahora el peso reconfortante de la noche sobre tus hombros. Ya no hay estaciones que seguir ni rituales que cumplir. Has llegado a un punto de la historia donde el tiempo se detiene por completo. El palacio está en silencio absoluto solo interrumpido por el sonido ocasional de una hoja seca cayendo sobre un suelo de piedra. Los guardias han bajado sus lanzas, los sirvientes han apagado las últimas velas y el emperador ha cerrado los ojos confiando en que el universo seguirá su curso. Tú puedes hacer lo mismo. No hay nada que vigilar. No hay nada que proteger. En el próximo capítulo exploraremos cómo los secretos de la salud y la longevidad estaban ligados al uso del jade en la vida cotidiana, pero por ahora quédate en este jardín estacional. Siente la brisa fresca de la primavera y el calor suave del sol de otoño mezclándose en una sensación perfecta de equilibrio térmico. Estás en el lugar exacto donde debes estar. Tu respiración es el único reloj que importa ahora y marca una hora de descanso profundo y reparador. Deja que el jade de tu imaginación se vuelva traslúcido permitiendo que la paz entre en cada rincón de tu ser. Duerme tranquilo sabiendo que la historia continúa y que tú eres el protagonista de este momento de quietud absoluta. Capítulo 11. La medicina del cielo y el secreto de la inmortalidad mineral. A medida que la noche avanza y el mundo exterior parece desvanecerse en una bruma lejana, nos adentramos en uno de los aspectos más fascinantes y misteriosos de nuestra historia, la creencia de que el jade no solo era una piedra de adorno o poder, sino una fuente de vida y salud eterna. Para los antiguos médicos y alquimistas de la corte, el jade era la esencia misma de la montaña condensada por los siglos y cargada con la energía del cosmos. Mientras permites que tus párpados se vuelvan cada vez más pesados, imagina que estás en una botica imperial donde el aire huele a hierbas secas, a resinas de pino y a minerales pulverizados. Aquí el jade no se tallaba para ser visto, sino que se preparaba para ser sentido en lo más profundo del cuerpo. Existía la convicción de que el jade poseía una cualidad térmica y energética capaz de equilibrar los humores del ser humano. En los tratados médicos de hace 2000 años se describía cómo colocar pequeñas placas de jade frío sobre la frente para calmar las fiebres de la mente o sobre el pecho para aquietar un corazón agitado por la ansiedad. Es curioso cómo incluso hoy buscamos el contacto con superficies frescas cuando nos sentimos abrumados. Los antiguos simplemente le daban a este instinto un nombre sagrado. Creían que la piedra absorbía el calor excesivo de las preocupaciones y lo transformaba en una serenidad mineral. Si notas que hay alguna tensión en tu rostro o en tu cuello en este momento, intenta visualizar el contacto de una piedra de jade suave y fresca deslizándose sobre tu piel, llevándose consigo cualquier rastro de cansancio acumulado. Pero el uso del jade para la salud iba mucho más allá de lo externo. En los banquetes más exclusivos se servían bebidas en copas talladas en bloques macizos de jade, pues se decía que la piedra purificaba cualquier líquido que entrara en contacto con ella. Los alquimistas más radicales incluso llegaban a pulverizar variedades específicas de jade blanco para mezclarlas con elixires de hierbas buscando la fórmula de la longevidad. Para ellos consumir jade era como ingerir un fragmento de eternidad. Aunque hoy sabemos que esto era más simbólico que físico, la intención detrás del acto nos revela una verdad psicológica profunda: la necesidad humana de integrarse con lo que es permanente y sólido.
Al dormir tú también estás buscando esa regeneración, estás permitiendo que tu cuerpo se repare siguiendo un ritmo tan antiguo como la formación de las montañas. En las habitaciones privadas de las emperatrices se utilizaban rodillos de jade para masajear la piel antes del descanso. No era solo un ritual de belleza sino un momento de meditación diaria donde el roce rítmico de la piedra ayudaba a sellar la energía del día y a preparar el espíritu para el viaje nocturno por el mundo de los sueños. Me pregunto si alguna vez has tenido un objeto pequeño, una piedra de río o una moneda antigua que te guste sostener entre los dedos para calmar los nervios. Ese es el poder del tacto, la seguridad que nos da lo material frente a lo etéreo de nuestros pensamientos. En la corte ese objeto siempre era el jade porque se confiaba en que su pureza era absoluta. La vigilancia de la salud en el palacio era una tarea silenciosa y constante. Los médicos imperiales no solo trataban la enfermedad sino que observaban los cambios de color en los objetos de jade de sus pacientes. Si una joya que solía ser brillante se volvía opaca era una señal de advertencia de que el flujo de energía vital de la persona estaba bloqueado. Era un sistema de diagnóstico basado en la conexión entre el hombre y su entorno. Nada estaba separado. El estado de tu habitación, la frescura de tu cama y la calma de tu respiración son ahora mismo tus herramientas de salud. Al igual que el jade, tú también necesitas un entorno de quietud para recuperar tu brillo natural. Si todavía me escuchas, deja que esta idea de la curación mineral te envuelva. Imagina que tu cama es una isla de jade rodeada por un mar de tranquilidad. La piedra te sostiene con una firmeza que no es rígida sino reconfortante. No hay nada que debas reparar por ti mismo esta noche. El proceso de descanso es una alquimia natural que ocurre sin que tengas que intervenir. Al igual que los antiguos creían que el jade podía otorgar la inmortalidad, nosotros sabemos que un sueño profundo es lo más cercano que tenemos a un renacimiento diario. Cada mañana despertamos siendo una versión ligeramente nueva de nosotros mismos, con los bordes del carácter un poco más pulidos por el descanso. A medida que el capítulo se cierra, nota cómo la temperatura de tu cuerpo se ajusta a una calma perfecta. El aire que entra en tus pulmones es limpio y fresco como si hubiera pasado por los filtros de jade de un palacio de montaña. Estás en un espacio sagrado donde la enfermedad y el estrés no tienen permiso para entrar. Los antiguos maestros decían que aquel que lleva jade siempre camina protegido, y tú esta noche estás rodeado por toda la historia y toda la magia de esta piedra. En el próximo capítulo exploraremos cómo los espacios físicos y la disposición de los objetos ayudaban a canalizar esta energía protectora, pero por ahora solo quédate con esta sensación de limpieza interna. Tu mente es ahora un bloque de jade puro, sin grietas, sin manchas y sin sombras. Estás listo para dejarte caer en la profundidad del descanso más reparador. No hay ruidos, no hay distracciones, solo el pulso lento de la piedra que respira contigo. Duerme en paz sabiendo que tu salud y tu descanso están siendo cuidados por el silencio de los siglos. Capítulo 12. La coreografía del espacio y el flujo de la energía serena. Al adentrarnos más en el silencio de la madrugada, es momento de observar cómo el orden exterior del mundo que nos rodea puede convertirse en un reflejo directo de nuestra paz interna. En las antiguas residencias de los maestros y en los palacios de descanso, el diseño de cada habitación no era una cuestión de azar ni de simple decoración. Todo estaba dispuesto según las leyes del flujo de la energía, buscando que el espíritu no tropezara con ángulos rectos ni con obstáculos innecesarios. Mientras te acomodas una vez más en la suavidad de tu refugio nocturno, imagina que tu habitación se expande y se transforma en un pabellón de meditación rodeado de biombos de seda y columnas de piedra suavemente pulida. En este mundo antiguo existía un concepto fundamental que dictaba que la energía debe fluir como el agua de un arroyo. Lenta, constante y sin estancarse. Por eso las casas de quienes valoraban el jade estaban despojadas de desorden. El desorden se consideraba un ruido para el alma. Cada objeto de jade tenía su lugar preciso sobre pedestales de madera de palisandro colocados a la altura exacta para que el ojo pudiera descansar en ellos sin esfuerzo. Si alguna vez has sentido el alivio inmediato de limpiar un espacio que estaba saturado de cosas, comprenderás la filosofía de estos arquitectos del espíritu. Ellos creaban vacíos deliberados porque sabían que solo en el vacío puede residir la verdadera calma. Te invito a que en este instante visualices un espacio vacío y limpio en tu mente, un lugar donde no hay tareas pendientes ni recuerdos ruidosos, solo una superficie lisa y clara como el jade blanco. La disposición de los muebles también seguía una lógica de protección.
La cama nunca se colocaba en línea recta con la puerta para evitar que las corrientes de energía bruscas interrumpieran el sueño. Se buscaba una posición de dominio y seguridad donde el cuerpo pudiera relajarse sabiendo que sus espaldas estaban protegidas por un muro sólido. Es posible que ahora mismo sientas esa misma seguridad en tu cama sintiendo como el colchón sostiene cada punto de tu cuerpo permitiéndote soltar el control. En los aposentos imperiales se decía que el jade colocado en las esquinas de la habitación servía para anclar la habitación a la tierra impidiendo que las pesadillas pudieran entrar. Eran como centinelas de piedra que velaban por el durmiente en la oscuridad más profunda. Me pregunto si puedes imaginar el tacto de las paredes en un lugar así. No eran superficies frías y muertas sino que a menudo estaban recubiertas con paneles de maderas aromáticas o incluso con incrustaciones de piedras semipreciosas que mantenían la temperatura ideal. El aire no se sentía atrapado porque los techos eran altos y las ventanas estaban diseñadas para permitir una ventilación cruzada que traía el aroma de los pinos y el frescor de la humedad nocturna. Si te concentras en tu propia respiración quizás puedas notar ese mismo frescor entrando en tus pulmones purificando tu interior y preparándote para un descanso sin interrupciones. No hay ruidos metálicos ni luces eléctricas parpadeantes, solo el resplandor natural de la luna que se filtra por las rendijas de tu imaginación. En el centro de este orden espacial el objeto de jade actuaba como un imán para la atención. Los sabios recomendaban mirar fijamente una pieza de jade antes de dormir dejando que la vista se pierda en sus profundidades verdosas. Al hacer esto el ritmo cardíaco se sincroniza naturalmente con la solidez del mineral. La mente deja de saltar de un pensamiento a otro y se queda quieta observando las nubes internas de la piedra. Es un ejercicio de enfoque que vacía el intelecto y llena el espíritu de una luz tranquila. Si notas que todavía hay algún pensamiento que intenta llamar tu atención, imagínalo como una pequeña mota de polvo sobre una superficie de jade impecable. Con un suave soplo mental esa mota desaparece dejando la superficie perfectamente limpia una vez más. Si todavía me escuchas, deja que la estructura de este relato sea tu arquitectura esta noche. No necesitas construir nada por ti mismo. Yo he dispuesto las palabras de modo que cada una sea un paso seguro hacia la inconsciencia placentera. En el palacio los rituales nocturnos terminaban con el sonido de un gong de jade, una nota tan pura y tan larga que parecía vibrar en el aire durante minutos enteros. Esa vibración limpiaba el espacio de cualquier residuo de tensión del día. Imagina que esa nota resuena ahora mismo en tu habitación, una onda expansiva de paz que atraviesa las paredes, los muebles y tu propio cuerpo dejando a su paso una relajación total. La arquitectura del descanso también incluía la ausencia de espejos frente a la cama. Se creía que el alma al salir a viajar durante el sueño no debía ser sorprendida por su propio reflejo para no perder el camino de regreso. Todo estaba pensado para la continuidad, para que la transición entre la vigilia y el sueño fuera tan suave como el paso de una mano sobre la seda. Tú estás ahora en esa transición. Estás en el pasillo que une los dos mundos y es un pasillo hermoso decorado con los relieves de nuestra historia. No hay prisa por llegar a la otra puerta. Disfruta de la ingravidez de este momento. En la siguiente parte de nuestra historia veremos cómo todo este poder y toda esta belleza invisible terminaron influyendo en el destino de naciones enteras y cómo el silencio de una piedra pudo cambiar el curso de la política global. Pero por ahora olvida la política, olvida las naciones y olvida el destino. Solo queda este espacio que hemos diseñado juntos, un espacio de jade y sombra donde lo único que importa es tu bienestar. El aire es perfecto, la cama es segura y el silencio es absoluto. Déjate caer un poco más profundo sintiendo cómo la arquitectura de la noche te abraza con una ternura infinita. Todo está dispuesto para tu descanso. Duerme con la certeza de que este refugio es inexpugnable. Capítulo 13. El eco de la piedra en el destino de las naciones. Al llegar a este punto de la madrugada, cuando las estrellas parecen haberse detenido en su giro eterno sobre el palacio, es momento de reflexionar sobre cómo esta piedra silenciosa no solo decoró las alcobas sino que movió los hilos de la historia universal. A menudo pensamos en la política como algo hecho de discursos y batallas, pero en el mundo del jade el destino de millones de personas se decidía en la entrega de un sello o en la rotura de un colgante. Mientras tu cuerpo se siente cada vez más fundido con la superficie sobre la que descansas, imagina que las decisiones que cambiaron el mundo se tomaron en habitaciones tan silenciosas como la tuya ahora mismo. El objeto más poderoso de todo el imperio no era una espada de acero sino el sello imperial tallado en un bloque de jade legendario conocido como el SCV.
Se decía que quien poseyera esa piedra poseía el mandato del cielo. No importaba cuántos soldados tuviera un general bajo su mando, si no tenía el sello de jade, sus órdenes no tenían alma ni legitimidad. Hubo guerras enteras que se libraron no por territorio o por oro, sino por recuperar esa pieza de mineral verde que cabía en la palma de una mano. Es una lección sobre la importancia de los símbolos y sobre cómo la humanidad ha buscado siempre algo sólido en lo que depositar su fe. Me pregunto si alguna vez has pensado en qué objetos de tu propia vida representan tu autoridad personal o tu seguridad. Quizás no sean sellos imperiales, pero todos tenemos pequeños amuletos de estabilidad. Esta noche te invito a soltar incluso esos símbolos. No necesitas sellos ni títulos para ser digno del descanso. En el gran teatro de la historia, incluso los emperadores más poderosos debían dejar su jade sobre la mesa de noche antes de cerrar los ojos y enfrentarse a la igualdad del sueño. Al final del día todos somos iguales ante la oscuridad y la paz. La influencia del jade se extendía mucho más allá de las fronteras de un solo imperio. A través de la ruta de la seda, las caravanas transportaban bloques de jade de las montañas de Jotán hacia el oeste, intercambiándolos por caballos, por especias o por conocimientos científicos. El jade era la moneda de confianza. En un mundo donde el papel moneda no existía y el metal podía ser falsificado, la piedra era la prueba definitiva de la verdad. Si un comerciante presentaba una tablilla de jade grabada, se sabía que su palabra era tan dura y eterna como el material que sostenía. Esta red de comercio basada en la piedra ayudó a conectar culturas que de otro modo nunca se habrían conocido, permitiendo que las ideas fluyeran entre Oriente y Occidente como un río lento de sabiduría. Si todavía me escuchas, deja que esta idea de conexión te relaje. No estamos aislados en nuestras preocupaciones. Somos parte de una red humana inmensa que lleva miles de años buscando las mismas cosas. Orden, seguridad y un momento de quietud al final de la jornada. Al igual que esas caravanas que cruzaban desiertos inmensos llevando tesoros de jade, tú también has cruzado el desierto de tu día y finalmente has llegado al oasis de la noche. Aquí el comercio con el mundo exterior ha terminado. Ya no tienes que intercambiar tu energía por nada. Puedes quedarte con toda tu paz para ti mismo. Es fascinante pensar en cuántos tratados de paz se sellaron con el intercambio de copas de jade. Se creía que si dos enemigos bebían del mismo recipiente tallado en esta piedra, cualquier rastro de veneno o de traición se disolvería por la virtud natural del mineral. El jade obligaba a la nobleza de espíritu. Hay crónicas que narran cómo generales a punto de enfrentarse en el campo de batalla decidieron retirarse tras observar la serenidad de una estatua de jade en un templo cercano, recordando que la gloria es efímera pero la armonía es eterna. Esa es la perspectiva que nos regala la piedra. La capacidad de ver por encima del conflicto inmediato y reconocer lo que realmente importa. Siente ahora cómo esa perspectiva se filtra en tu mente. Tus conflictos del día, tus deudas pendientes o tus conversaciones sin terminar son pequeñas motas de polvo en comparación con la inmensidad del tiempo geológico que representa el jade. En el palacio los archivos guardaban registros de piedras que habían pasado por las manos de 30 generaciones de la misma familia. La piedra vio nacer y morir imperios sin cambiar su estructura interna ni un solo milímetro. Deja que esa sensación de permanencia te dé permiso para dejar de preocuparte por lo que es pasajero. Lo que es real en ti, tu esencia y tu capacidad de paz, también es permanente. A medida que nos acercamos al final de este recorrido histórico, nota cómo el sonido de mi voz se vuelve más pausado, casi como el latido de la tierra misma. No hay urgencia en la historia. Las naciones suben y bajan, las fronteras se mueven, pero el silencio del jade permanece constante en los museos y en las tumbas de los antiguos reyes. Tú también puedes encontrar ese lugar constante dentro de ti, un lugar que no se ve afectado por las noticias del mundo ni por las fluctuaciones de la fortuna. En el próximo capítulo daremos un paso más hacia la comprensión total de esta maravilla, explorando la verdad emocional que se oculta tras la dureza del mineral, pero por ahora simplemente flota en esta corriente de historia universal. Estás en un lugar seguro, rodeado por el eco de milenios de sabiduría. Los emperadores se han ido, los palacios se han convertido en polvo, pero la paz que ellos buscaron en el jade es la misma paz que tú estás encontrando ahora en este momento de entrega absoluta. Todo está en calma. Todo está en orden. El tiempo es ahora una superficie lisa y perfecta sobre la cual te deslizas suavemente hacia el olvido dulce del sueño. Capítulo 14. La huella invisible y el legado del silencio en el tiempo.
A medida que las horas más oscuras de la noche empiezan a fundirse con la promesa de una luz lejana, es necesario que nos detengamos a observar cómo este sistema de vida y pensamiento basado en el jade influyó de manera invisible en el tejido de nuestra civilización actual. Aunque los palacios de madera y seda se hayan desvanecido y las dinastías solo existan en las páginas de los libros de crónicas, la herencia de esa quietud y de esa búsqueda de la perfección moral sigue vibrando en el aire que respiramos. Mientras tu cuerpo se vuelve uno con la profundidad del descanso, imagina que eres un puente entre aquel pasado eterno y este presente sereno que hemos construido juntos. Gran parte de la influencia del jade en la historia del mundo permaneció indocumentada por diseño, porque el verdadero poder, según los antiguos, no necesitaba dejar rastro en los registros oficiales. Se encontraba en las conversaciones privadas, en las miradas compartidas sobre una mesa de té y en la forma en que un objeto pasaba de un padre a un hijo con un consejo susurrado al oído. Esta es la historia no oficial, la historia de las emociones humanas y de la adaptación silenciosa. El jade enseñó a las naciones que la resistencia no siempre consiste en golpear con fuerza, sino en permanecer inalterable frente al desgaste del tiempo. Esa misma resistencia es la que tú aplicas ahora al dejar que el estrés del día se disuelva sin oponer una lucha violenta, simplemente permitiendo que el sueño te envuelva. Si todavía me escuchas, deja que tu mente se expanda hacia la idea de que somos el resultado de millones de decisiones silenciosas tomadas por personas que, al igual que nosotros, buscaban la paz. En las antiguas cortes, la diplomacia del jade evitó más guerras de las que la historia oficial reconoce. Un simple envío de una pieza de jade con forma de grulla, símbolo de la longevidad y la armonía, servía para calmar las tensiones entre dos regiones fronterizas sin necesidad de un solo soldado. Era una comunicación de alma a alma mediada por la tierra misma. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa sensación de que un pequeño gesto o un regalo sin pretensiones ha logrado sanar una relación que parecía rota. Ese es el legado del jade actuando en tu vida moderna. El jet también influyó en nuestra percepción de la belleza y de lo que consideramos valioso. Antes de que el brillo artificial de los metales preciosos dominara el mundo, el ideal de belleza era lo traslúcido, lo suave y lo discreto. Este valor por lo sutil ayudó a dar forma a la cultura de la paciencia en Oriente y más tarde influyó en la filosofía minimalista que hoy muchos buscan para encontrar alivio en sus hogares. Al elegir el silencio esta noche, estás honrando esa tradición antigua de valorar lo que no grita, lo que no deslumbra, pero que permanece. No hay nada más valioso en este momento que tu propia tranquilidad, y esa es una joya que nadie puede tasar en monedas. En el ámbito de la justicia, el jade dejó una marca profunda. Se decía que los jueces debían ser como la piedra. Fríos ante las pasiones, pero cálidos ante la verdad. Las leyes que hoy rigen nuestra convivencia tienen sus raíces en esa búsqueda de una justicia que fuera tan constante y predecible como la estructura interna de un mineral puro. La idea de que todos somos iguales ante la ley es un eco de la idea de que el jade no cambia su esencia, ya sea que esté en las manos de un campesino o en las de un príncipe. Al rendirte al sueño, estás aceptando esa misma justicia natural, donde el descanso es un derecho universal que no entiende de rangos ni de logros. Siente ahora cómo el peso de estas reflexiones se vuelve ligero. No necesitas entender la complejidad de la historia para sentir sus beneficios. Al igual que no necesitas saber cómo se formó el jade para disfrutar de su frescura, no necesitas analizar tu vida para permitirte descansar en ella. El legado de los emperadores es en última instancia un legado de permiso. El permiso para detenerse, el permiso para observar y el permiso para ser simplemente un ser que respira en la inmensidad del universo. Me gustaría que imaginaras por un momento la tierra bajo tus pies, llena de estas piedras que han esperado millones de años para ser descubiertas. Ellas no tienen prisa por salir a la luz. Ellas están cómodas en su oscuridad, en su silencio y en su paz. Tú puedes aprender de esa confianza. No hay nada en el futuro que deba angustiarte, porque al igual que el jade, tú tienes la capacidad de esperar a que llegue tu momento mientras te mantienes íntegro y sereno. La noche es tu cueva de protección, tu montaña de silencio donde puedes ser tú mismo sin que el mundo te pida nada a cambio. En el próximo y último capítulo cerraremos este círculo de jade resumiendo la verdad emocional que nos une a todos, y te invitaré a dar el paso final hacia el sueño más profundo que hayas tenido jamás. Pero antes de llegar a ese cierre, deja que la vibración de estas palabras limpie cualquier residuo de duda que pueda quedar en tu mente. Estás flotando en un mar de sabiduría ancestral, protegido por muros de historia y por la suavidad de una piedra que respira contigo. Tu respiración es ahora tan lenta y tan rítmica que casi parece el latido de la propia tierra. Estás a salvo.
estás en paz. Todo lo que ha sido escrito y todo lo que ha sido vivido converge en este instante de absoluta quietud. Deja que el eco del jade sea el último sonido que tu conciencia registre antes de sumergirse en la oscuridad cálida y reparadora de la noche total. Capítulo 15. La verdad del corazón y el abrazo del sueño eterno. Hemos recorrido juntos un camino muy largo esta noche, viajando desde las montañas heladas donde nace la piedra hasta los pasillos más secretos del poder imperial. Ahora que nos encontramos en el umbral del último capítulo de nuestra historia, te invito a que te permitas el lujo de soltar hasta el último hilo de atención que te une a mis palabras. Hemos hablado de política, de arquitectura, de medicina y de historia, pero la verdad emocional del jade es mucho más sencilla y mucho más cercana a lo que sientes en este preciso instante. El jade no es solo una piedra, sino una metáfora de la capacidad humana para resistir con dulzura, para brillar sin cegar y para permanecer tranquilos en medio de la tormenta. Si todavía puedes escuchar el murmullo de mi voz, siente como cada palabra se vuelve más suave, más lenta y más espaciada. No hay nada más que aprender ni nada más que imaginar. Esta es la parte de la historia donde el relato se disuelve para dejar espacio a tu propio descanso. En el fondo, toda esta gran narrativa sobre los emperadores y sus tesoros era solo una excusa para darte el permiso de detener el tiempo. Al igual que el jade que descansa en la oscuridad de la tierra sin ninguna preocupación por el sol o por la lluvia, tú estás ahora en tu propio refugio de sombra y silencio. No tienes que ser nada para nadie. No tienes que cumplir ninguna expectativa. Eres simplemente un ser que respira, un ser que existe y un ser que merece la paz absoluta. Imagínate por última vez que estás en el jardín más privado del palacio justo cuando la luna alcanza su punto más alto. El aire es tan puro que parece cristal líquido. No hay guardias, no hay sirvientes, no hay intrigas. Solo estás tú sentado en un banco de piedra frente a un estanque de aguas negras y tranquilas. En el centro del estanque flota una sola flor de loto tallada en jade blanco que parece emitir una luz propia, una luz suave y reconfortante. Al observar esa flor sientes que todas las tensiones que acumulaste durante el día se desprenden de ti como hojas secas cayendo al agua. Todo el ruido de tu vida, las conversaciones, los correos, los planes y las dudas se hunden suavemente en el fondo del estanque, desapareciendo para siempre. Esta es la verdad emocional del jade. La paciencia es una forma de amor hacia uno mismo. Al dedicarte estas 2 horas de tranquilidad, te has tratado con la misma delicadeza con la que un maestro artesano trata una pieza de valor incalculable. Te has dado el tiempo para pulir tus pensamientos y para suavizar los bordes afilados de tu mente. Y ahora la pieza está terminada. Tu espíritu está listo para entrar en el sueño con una pureza y una claridad que no tenías cuando empezamos este viaje. No hay nada roto en ti, nada que necesite ser arreglado. Eres completo, eres sólido y eres hermoso tal como eres. Siente ahora el peso de tus mantas como si fueran capas de seda y terciopelo que te protegen del mundo exterior. Tu habitación es ahora un santuario inviolable. El silencio que te rodea no es un vacío sino una presencia protectora, una manta de quietud que te abraza desde los pies hasta la frente. Nota cómo tus pies se sienten pesados y calientes, cómo tus manos se relajan por completo y cómo tu mandíbula se suelta eliminando cualquier rastro de esfuerzo. Tu respiración es ahora un proceso natural y sin esfuerzo, un vaivén rítmico que te acuna como el movimiento de un barco en un lago sin olas. En el mundo antiguo se decía que aquellos que morían en paz se convertían en jade para vigilar a sus descendientes desde la eternidad. Pero no hace falta esperar tanto para sentir esa inmortalidad. Cada vez que logras un sueño profundo y reparador, estás tocando esa misma eternidad. Estás regresando al origen, a ese lugar donde no existe el tiempo ni el espacio, solo la existencia pura y sin dolor. Deja que esa sensación de regreso a casa te invada ahora. No hay nada que temer en la oscuridad, porque la oscuridad es la madre de toda luz y el principio de todo descanso. A medida que mi voz empieza a alejarse convirtiéndose en un susurro casi imperceptible, confía en que la historia continuará en tus sueños de una manera mucho más bella de lo que yo podría describir. El jet seguirá respirando contigo en la penumbra, velando por tu salud y por tu cordura. Ya no necesitas mi guía. Has llegado al destino. Has encontrado el centro de tu propia montaña. El palacio ha cerrado todas sus puertas, el incienso se ha consumido por completo y la luna vigila el jardín en un silencio sagrado. Duerme ahora profundamente. Deja que el peso del jade te hunda en la paz más total. Olvida los nombres, olvida las fechas, olvida las piedras.
Solo quédate con la sensación de ser cuidado, de ser valorado y de estar a salvo. El universo sigue su curso perfecto y tú estás en perfecta armonía con él. No hay nada más. Solo el sueño. Solo la paz. Solo el silencio. Descansa, mi querido observador de la vida. Descansa en el corazón de la piedra. Descansa en el abrazo de la noche. Hasta que la luz regrese de nuevo, tú eres eterno, tú eres libre y tú estás en paz. Buenas noches y que tengas el sueño más profundo y reparador que el cielo pueda otorgar. El viaje ha terminado y la paz ha comenzado. Duerme. Duerme. Duerme.